El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de allí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. En estos días estamos comenzando a leer los textos de los profetas, en concreto del profeta Amós. Y es importante que lo pongamos en el contexto. Antes de comenzar a leer los profetas, estuvimos leyendo los libros de historia de la Biblia y nos comenzamos a informar de lo que sucedió con David, con Salomón, con todos los reyes. Si se acuerdan, una constante fue siempre que los reyes y el pueblo no habían sido fieles y que si al final lo que sucedió fue la destrucción de Jerusalén y que fueron llevados al exilio, es por el resultado de sus acciones, que nunca le hicieron caso a los profetas. Precisamente ahora comenzamos a leer los profetas. Es importante que conozcamos la Escritura, porque esa es la palabra de Dios. Si no sabemos qué es lo que estaban los profetas tratando de decir, nunca vamos a comprender el mensaje. Entonces, primero hemos leído, como les digo, la historia, los eventos históricos. Y ahora comenzamos a leer los libros de los profetas. En lo que leímos de historia se nos contó que después de que Israel logró tomar la tierra prometida que Dios les concedió, por protección de Dios también consiguieron ir creciendo. Con David, con Salomón, lograron construir un reino y por situaciones históricas, providenciales, lograron también enriquecerse. Lo que pasó con ese enriquecimiento no fue siempre positivo, porque más ricos se volvían, más surgía la injusticia entre ellos, ¿no? Los que tenían más que se aprovechaban de los que tenían menos. Ciertamente tenían un templo muy hermoso, muchos sacrificios, pero a costa de la justicia. Eso se lo comenté ya viendo el libro de los Reyes. Precisamente Amós es un profeta que surge en el siglo VIII, en el 760 y tantos antes de Cristo, cuando el reino del norte, que se había dividido de Judea, estaba en su apogeo, le iba muy bien, estaba en un lugar estratégico, recibían muchas riquezas, pero ¿qué sucedía? Esas riquezas hacían que algunos tuvieran mucho y cada vez más tuvieran poco o nada. Y entonces, ¿qué les dice el profeta? Yo lo que quiero es que ustedes hagan el bien. Si quieren que el Señor los bendiga, les da la regla básica de cualquier ser humano, de cualquier conciencia. Hagan el bien, huyan del mal. Y les dice fundamentalmente: no me sirven de nada las fiestas que hacen en mi honor, los sacrificios que ofrecen. No tienen sentido. Si no viven la misericordia y la justicia, de nada sirve. Yo no les puedo ayudar. Alejen de mí el ruido de sus canciones, no quiero escuchar la música de sus arpas. En cambio,
que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. El progreso, ¿no?, la prosperidad, son una bendición de Dios si son alcanzados de forma honesta. Pero no son automáticamente una cosa buena, depende de nosotros. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Nos ayudan a vivir el bien, a evitar el mal? ¿O nos llevan, o mejor dicho, nos llevamos llevar por, ya sea por la avaricia, por la codicia, a olvidarnos de Dios y despreciar la justicia? El profeta comienza a anunciarles lo que unos siglos después va a llegar como consecuencia de sus acciones. Dios ni siquiera tuvo que organizarlo él personalmente, ¿no? Lo estaban haciendo. Y yo creo que es una cosa importante para nosotros que nos detengamos ahora y pensemos, ¿no? Toda esta prosperidad que gracias a Dios hemos gozado en general como sociedad en los últimos decenios, ¿no? Es casi un siglo, que al menos en esta parte del mundo más o menos con estabilidad. Algunos de ustedes les habrá tocado en sus lugares, en sus países, sufrir momentos de violencia, como ha habido, pero más o menos en este país ha sido una relativa prosperidad. Y de repente llega esta pandemia y todo el mundo asustado, preocupado, claramente, pero luego se oyen voces que dicen, es que Dios nos lo ha mandado. ¿Saben qué? Dios no tiene necesidad de mandar nada. Nosotros mismos nos arreglamos solos. Lo que sí es cierto es que Dios se sirve a veces de estas cosas, ¿no?, para hacernos mirar un poco más atrás y decir, ¿en qué estoy poniendo lo que he recibido? ¿No? Como los profetas. ¿Qué estoy haciendo con los dones que Dios me ha dado? ¿Me han servido para ser mejor persona? ¿Para servir mejor a Dios y a los demás, a la sociedad, para crecer yo mismo? ¿O para qué? Hagámosle caso a esos profetas que el Señor nos manda, que están en la Escritura, pero que son todos aquellos que nos invitan en nuestra vida día a día a no olvidarnos de lo esencial. Que ciertamente venir a la iglesia, ¿no?, rezar es fundamental. Pero si solo hacemos eso y no hay la otra parte, algo está fallando, ¿no? Y es ahí donde Dios no nos puede bendecir. En cambio, si nos esforzamos por cumplir la justicia, la bondad y también nuestro deber hacia Dios directamente, pues lo hemos repetido en la misma Salmo responsorial, ¿no? Dios salva al que cumple su voluntad. Y eso debe ser nuestra certeza. Quisiera terminar brevemente con el Evangelio. Es este texto en el que Jesús llega a un pueblo, lo escucharon, sana a un endemoniado, y ven las reacciones. Por un lado tenemos aquellos que quedan maravillados, y luego los del pueblo que van y le dicen que mejor se vaya. ¿Por qué? Pues porque se quedaron sin sus puerquitos, ¿no? También creo que aquí nos muestra un poco que la salvación de Dios, aun cuando objetivamente es un bien, a veces no la sabemos comprender, ¿no? Y es importante que nos abramos. En este caso concreto, el sacrificio de los cerdos, ¿no?, que parece un poco anecdótico, es un poco el símbolo del poder que Dios viene a traer de librar al hombre del mal, del demonio, ¿no? Estos del pueblo vieron pues nada más su pérdida material. También ustedes este elemento que es siempre está allí, que tenemos que aprender a utilizarlo de forma adecuada. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacerlo, como les digo, por intercesión de San Junípero Sierra, que fue uno de los primeros evangelizadores de estas tierras.